Buenos días, jóvenes cremerianos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en el curso de Historia del Perú que lleva por título Los Incas. Esta vez vamos a ver la primera parte de la historia del gran imperio incaico que se va a forjar entre los siglos XIII al XVI después de Cristo. Aunque si nosotros hablamos ya de la historia de los incas como un imperio, propiamente corresponderían entre los siglos XV y comienzos del siglo XVI, hasta la llegada de los españoles en el año de 1532 y la captura de Atahualpa. ¿Cuáles van a ser las características que habría de presentar el imperio? Primero vamos a hablar acerca de su ubicación. ¿Dónde estuvo ubicado el imperio de los incas? El imperio incaico habría de abarcar no solamente el territorio del Perú, sino también territorio de países vecinos, como es el caso del sur de Colombia, también el territorio de Ecuador, gran parte de Perú, correspondiendo a la zona de la costa peruana, la región andina y la ceja de selva de Perú. Asimismo, abarcaría territorios como el occidente de Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile. ¿Cuánto de superficie habría tenido este gran imperio incaico? El imperio habría tenido una superficie de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y se cree que ahí habrían vivido aproximadamente 12 millones de habitantes. ¿Cómo estuvo dividido el imperio incaico? Se dice que para poder llevar a cabo la división del imperio incaico fue importante primero establecer una capital. Esa capital fue la ciudad del Cusco. Bueno, su pronunciación original habría de ser Cusco, que significa ombligo del mundo. El origen de esa expansión imperial está vinculada con una guerra que habrían de enfrentar los incas contra uno de los reinos más fuertes que existió hacia el siglo XV en la región surandina del Perú. Estamos hablando del reino de los chancas, poderoso que había logrado tomar el control sobre territorios como Ayacucho, Andahuaylas, y esta vez estaba dirigiendo hacia la zona del Cusco. Y a pesar de que todo hacía creer que ese gran ejército chanca habría de ganar el enfrentamiento, pues no ocurrió eso. Más bien, los incas lograron vencerlos y a partir de ahí habrían de constituir el gran imperio del Tahuantinsuyo. Para poder llevar a cabo la administración de un territorio que progresivamente va a ir extendiéndose, es que constituyeron 4 suyos. Suyo significa región, como también significa dirección. Al inicio, estos suyos habrían tenido un tamaño parecido, pero con el tiempo, con las conquistas territoriales, cada uno de los suyos va a ir cambiando, siendo así que suyos como el Chinchaysuyo y el Collasuyo se constituirían como los más extensos. Vamos a hablar de las características más destacadas de cada una de estas regiones. Comencemos con el Chinchaysuyo. Esta región se va a ubicar en la zona noroeste del imperio y pertenecía al sector conocido como el Hanan Cusco o el Alto Cusco. Era una de las regiones principales que abarcaría territorios como gran parte de Perú, ¿no? La zona costera, la región andina, al igual que también lo que serían los territorios actuales de Ecuador y el sur de Colombia. El otro sector o la otra región sería el Collasuyo, que se ubicaría en la zona sureste de la capital y que habría de abarcar básicamente la zona altiplánica, en donde hoy en día estaríamos encontrando a territorios como el de Perú y también Bolivia. Y por supuesto, pues era una zona ganadera. Otro de los suyos sería el Antisuyo, que estaría ubicado en la región oriental del imperio, que abarcaría el área correspondiente a la ceja de selva, en donde en algún momento los incas en su proceso de expansión encontraron a los chachapoyas y los sometieron. No llegaron a someter la llanura, la gran llanura amazónica, porque en estos sectores se encontraban habitando pueblos seminómadas con un grado de desarrollo bastante limitado.
lo cual no fue incorporado dentro de los planes de expansión del Gran Tahuantinsuyo. Así que solamente abarcó un sector pequeño de la selva del territorio sudamericano. Y el último suyo habría de ser el Contisuyó, que sería el más pequeño y que se encontraba en la región occidental respecto del Cusco. Como ya hemos mencionado, la capital del imperio del Tahuantinsuyo habría de ser Cusco. También sabemos que Cusco significa el ombligo del mundo. Se dice que esta ciudad, desde donde gobernarían los incas, se caracterizaría porque tenía la forma de un puma delineado, en donde habitaban las élites gobernantes, tanto la realeza conformada por los familiares de el Zapa Inca, al igual que también la alta nobleza del imperio del Tahuantinsuyo. Habían dos puntos importantes dentro del imperio, uno de ellos era la plaza Huacaipata, que se encontraba en el centro, y en la colina se encontraba la fortaleza de Sacsayhuamán. Si bien es cierto, el imperio incaico fue un imperio muy enorme, muy grande, que rápidamente se llegó a configurar como tal, sus orígenes más bien fueron bastante modestos. Los orígenes de los incas se encuentran en la región del altiplano. Se cree que ellos habrían sido descendientes del antiguo reino de los tiahuanaquenses. Inicialmente habrían constituido una comunidad conocida con el nombre de los Puquinas, que vivía en torno a la agricultura como también al pastoreo, pero hacia el siglo XII aproximadamente, ellos fueron víctimas de una invasión. ¿Quiénes los invadieron? Pues los invadieron los aymaras. Los aymaras procedían de la región del territorio de Bolivia y fueron abarcando gran parte de la zona, tanto sur como también de la altiplanicie sudamericana. Así que los incas, que vivían muy cercano de Titicaca, fueron prácticamente sacados, extraídos del lugar, expulsados por esa invasión aymara, y tuvieron que realizar un viaje prolongado en dirección al norte para poder establecer nuevamente un asentamiento. Es así que van a llegar al Cusco, no van a ser ellos a su llegada uno de los reinos más fuertes ni el más grande, pero progresivamente van a irse ganando un espacio dentro del Cusco. Y será, como ya comentamos hace un ratito, la guerra contra los chancas que cambiaría totalmente la historia de los incas. Por supuesto que esta etapa de sus orígenes va a tratar de ser explicado por medio de leyendas. Estas leyendas fueron difundidas principalmente en tiempos del Inca Pachacútec en adelante. Hay dos que son muy conocidas, muy estudiadas, que vendrían a ser la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Sayar. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo habla de una pareja que a la vez eran hermanos, hijos del dios Inti o Sol, que tenían una misión. Salieron de las profundidades del lago Titicaca por orden de su padre el Sol y tenían como misión cumplir pues la decisión del dios, que era la de fundar la capital de un futuro gran reino. Así que para ello, el Inti, el dios, le da una vara de oro a Manco Cápac y le indica que conforme se vaya desplazando a los lugares que vaya a llegar para descansar, pues cogiera la vara de oro y tratara de hundir suavemente la vara en el suelo. Y ocurriría que en aquel lugar en donde la vara se hunda completamente, pues ese sería el lugar en donde se va a constituir la capital de ese gran reino. Así sucedió y se desplazaron rumbo al norte, desde Titicaca, y conforme fueron avanzando, fueron intentando hundir la vara, hasta que llegaron al Cerro Guanacaure después de muchísimo caminar. Ahí fue donde Manco Cápac cogió la vara, la hundió suavemente en el suelo y esta terminó hundiéndose por completo. Esa era la señal que él estaba esperando y por supuesto inmediatamente reunió a los varones que se encontraban en el lugar y
les indicó que él venía en nombre del dios Inti y que venía a civilizarlos. Y que por supuesto les enseñaría las actividades masculinas, como construir viviendas, elaborar herramientas, armas, trabajar la tierra, entre otras labores más. A su vez, Mama Ogllo, viendo a las mujeres, les indicó que ella les enseñaría a cuidar del hogar, a elaborar las prendas y otras labores femeninas. Entonces, según esta leyenda, el papel que van a cumplir estos dos héroes legendarios habría de ser el de civilizadores en el mundo andino. Cosa que nosotros sabemos que no es tan cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en los capítulos anteriores habíamos hablado de otras culturas que se desarrollaron en el antiguo territorio peruano y que definitivamente pues ya tenían muchos y amplios conocimientos respecto de agricultura y otras actividades económicas. Esta leyenda fue recopilada por Garcilaso de la Vega Inca. La otra leyenda es la leyenda de los hermanos Ayar, que fue recopilada por el cronista español Juan de Betanzos, que narra también el origen divino de los incas, pero a su vez los conflictos internos que van a tener que vivir los líderes para poder de esa manera alcanzar el control del gobierno. Esta leyenda nos habla acerca de 4 hermanos, cada uno de ellos con su esposa. Uno de ellos era Ayarmanco, que era el mayor, Ayarcachi, que era el más fuerte, Ayarauca y Ayarucho. Se cuenta que su padre, el dios Huiracocha, les había encomendado también la tarea de fundar la capital de un reino. Ellos salieron de la cueva de un cerro llamado Tamputoco, que se encontraba muy cerca del Cusco. Se desplazaron en dirección al Cusco y en el camino fueron ocurriendo sucesos que terminaron por retirar de esta misión a 3 de los 4 hermanos. El primero en quedar en el camino fue Ayarcachi, que era el más fuerte, que era pues también muy valiente, muy aguerrido, y sus demás hermanos, sintiendo temor por él y también celos, decidieron pues que él tenía que abandonar este proyecto. Así que bajo engaño le pidieron que retornara a la cueva para recoger algunas cosas que habían olvidado, y cuando Ayarcachi ingresa, uno de los sirvientes de estos hermanos que lo seguía, viendo que él estaba entrando a la cueva sagrada, pues terminó cerrando la cueva con unas enormes rocas, con la cual definitivamente Ayarcachi terminó retirándose del proyecto. Luego de ello, cuando se fueron desplazando, ocurrió que en el camino encontraron unos ídolos de piedra, y Ayaruchu, irreverente, como se cuenta en la leyenda que era, viendo a uno de estos ídolos, se sentó en la cabeza de él. Como castigo, fue petrificado, es decir, convertido en piedra. Así solamente quedaban 2 hermanos, Ayarauca y Ayarmanco. Casi ya llegando al Valle del Cusco, Ayarauca corrió rápidamente y cuenta la leyenda que éste alzó, ¿no?, sus brazos y terminó convertido en ave. Voló, se posó sobre una de las rocas que se encontraba muy cerca del valle y también quedó petrificado. Finalmente, el único que va a llegar al valle habría de ser Ayarmanco con su esposa y además con la esposa de sus hermanos. Con ellos habría de llegar a constituir la capital del gran reino, ¿no? Entonces, lo que realmente esta leyenda nos narra son los conflictos que había al parecer entre los líderes que encabezaban a esta pequeña etnia, que era la de los puquinas, más adelante conocidos pues como incas. ¿Qué significa inca? Inca significa líder, jefe, caudillo, y eso es lo que realmente van a hacer los incas para las sociedades que se van a constituir en su entorno en aquel tiempo. ¿Cuántos gobernantes incas habrían de asumir el control del imperio? Hay historiadores peruanos que señalan que el número total de gobernantes que habría tenido el reino incaico habría sido de aproximadamente 200, de los cuales, por supuesto, solamente se conoce a unos cuantos, y ellos forman
lo que se conoce en la historia como la lista real o Capac Cuna. Hay un grupo que forma parte de lo que se conoce con el nombre del Urim Cusco y otro que forma parte del Anan Cusco. Dentro del Urim Cusco vamos a encontrar a los primeros líderes de la historia incaica, como por ejemplo Manco Cápac, que fue un personaje que formaba parte de las leyendas que ya narramos, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Y en el Anan Cusco, que quiere decir, ¿no?, los líderes de la zona norte o de arriba, habrían de encontrarse gobernantes como Inca Roca, Yaparhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y por supuesto Atahualpa, con el cual se produce la pues ya crisis y la caída del imperio. Estos personajes son integrados en 4 periodos históricos de los incas. ¿Cuáles son esos 4 periodos en la historia incaica? Bueno, pues aquí vamos a tener al periodo legendario, ¿no?, que habría de ser la etapa inicial o el momento inicial en donde vamos a encontrar a personajes como Manco Cápac, que fue el creador del Cusco, ¿no?, el fundador de la capital. Tenemos también a Sinchi Roca, ¿no?, que habría de ser uno de los primeros que habría de utilizar la mascaipacha, que era pues un símbolo de poder entre los incas. Luego vamos a tener el periodo de confederación cusqueña, en la que los incas van a aliarse, unirse con otros pueblos vecinos del Cusco, van a ir poco a poco tomando importancia dentro de esta región. Y aquí tenemos a gobernantes como Yoque Yupanqui, que es quien va a iniciar ese proceso de confederación, a Maita Cápac, ¿no?, a Cápac Yupanqui, al igual que él, a Inca Roca, a Yacuarhuaca y también a Huiracocha. Este último es uno de los que más tiempo habría de gobernar. Se cree que él habría sido, de todos los gobernantes de la lista real, el que más tiempo habría permanecido en el poder. Ya anciano, pero Huiracocha se retira del gobierno y deja en el poder en su reemplazo a uno de sus hijos pues predilectos, que no habría de tener la capacidad de enfrentar a los chancas y mucho menos derrotarlos. Así que este hijo finalmente terminaría siendo desplazado por el hermano menor, que sería Pachacute. El hijo, a quien Huiracocha encomendó el gobierno en su reemplazo, sería Incaurco, que no aparece en la lista real, puesto que la cobardía, la debilidad de él, al igual que la traición, habrían de ser considerados como delitos graves por la cual él sería borrado prácticamente de la historia incaica. En el periodo imperial vamos a tener a Pachacute, quien es el que logra vencer a los chancas y también va a iniciar la expansión imperial de los incas, constituyendo el Tahuantinsuyo. Luego tenemos a su hijo Tupac Yupanqui, quien va a desarrollar las mayores conquistas territoriales, y también tenemos a Huayna Cápac, hijo de Tupac Yupanqui, quien va a lograr ya las últimas conquistas, alcanzando así su máxima extensión, el Tahuantinsuyo, principalmente por la zona del norte, ¿no? Hasta llegar a lo que vendría a ser el territorio de Colombia. Y el cuarto y último periodo sería el periodo de crisis y caída, en donde vamos a encontrar a 2 gobernantes, ¿no?, que vendrían a ser Huáscar y Atahualpa, hermanos ellos, hijos de Huayna Cápac, que tras su muerte se habrían de enfrascar en una guerra encarnizada, dividiendo al imperio en 2 bloques, y en esa coyuntura es que se va a producir la llegada de los españoles. Finalmente los españoles van a aprovechar estas contradicciones para de esa manera tomar el control del imperio, ¿no? Lo que sucede más adelante lo vamos a contar ya en otro capítulo. Entonces, muchachos, fíjense, aquí tenemos unas preguntas con respecto al tema que hemos desarrollado el día de hoy, y para ya un próximo capítulo hablaremos acerca de la organización económica, social y política también del imperio. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.